¿Qué tal, amigos y amigas del Ciudadano? Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Patricio Ayavaca, él es director del Hospital Vaca Ortiz, y la doctora Daniela Alvarado, es gerente del proyecto ENIPLA del Ministerio de Salud Pública. ENIPLA es la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar. El tema que vamos a abordar el día de hoy, el reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud. Bienvenidos, muchísimas gracias por acoger nuestra invitación. Se ha desatado toda una polémica mediática a partir de determinadas declaraciones del Ministerio de Salud Pública en torno a la entrega de métodos anticonceptivos, específicamente de la pastilla del día después. Doctora, quisiera empezar con usted. Nos decía que este método anticonceptivo ya se entrega hace varios años a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿por qué la polémica? Bueno, gracias por la invitación. Este reglamento sale en un contexto para fortalecer el acceso a la población a métodos de anticoncepción en general, a servicios de salud sexual y reproductiva, pero también a fortalecer ciertos nudos críticos que encontrábamos al interno del Ministerio de Salud en temas de distribución, de disponibilidad, pero sobre todo de información, ¿sí? Es decir, todos los métodos de anticoncepción, todos los servicios que se brindan en los centros de salud o hospitales tienen que venir acompañados con asesoría e información. Entonces, claro, uno de estos métodos es la anticoncepción oral de emergencia, y yo creo que la polémica a veces puede venir, ¿no es cierto?, por desconocimiento, ¿sí? A veces acerca de la sexualidad o del tema de salud sexual y reproductiva hay varios mitos, hay varios prejuicios, y creo que es importante que la ciudadanía conozca varios argumentos, ¿no es cierto?, y sobre todo la evidencia científica en lo que nos estamos basando desde el Ministerio de Salud, desde el Estado. Este reglamento está totalmente de acuerdo con la Constitución, con las diferentes convenciones internacionales, es decir, garantiza los derechos sexuales y derechos reproductivos de toda la población, ¿no?, hombres y mujeres en edad fértil. Y cabe recalcar que dentro de los derechos sexuales y reproductivos, la Constitución establece que los ciudadanos, los ecuatorianos, tenemos el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre nuestra sexualidad, la vida, orientación sexual. Además, el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Así lo establece el artículo 66 de la Constitución. Doctor, la doctora nos hablaba de algunos mitos en torno a la sexualidad y a los métodos anticonceptivos. Específicamente sobre la pastilla del día después he dicho que es una pastilla abortiva. ¿Eso es así? Existen muchos mitos que son fruto fundamentalmente de la carencia de información y el desconocimiento de los avances científicos y médicos que existen en la actualidad. Se han realizado muchos estudios y varios estudios para determinar si es que es o no es abortiva esta pastilla. Y esos estudios han demostrado que efectivamente no es abortiva. Si usted me permite, voy a citar literalmente lo que dice un boletín de la Organización Mundial de la Salud, que menciona que esta pastilla puede ser utilizada y se recomienda para que sirva de anticoncepción, y el régimen recomendado para las píldoras anticonceptivas de emergencia es una dosis de 1.5 miligramos posteriores a la relación sexual sin protección. Y por lo tanto manifiesta con argumentos técnicos científicos de que esta es una pastilla que sirve como anticoncepción de emergencia. Estudios también que se llaman ahora de metaanálisis, es decir, muchos estudios sometidos a un análisis secundario científico estadístico han demostrado que esta pastilla no es abortiva y que inclusive una vez que se produjo la expulsión del óvulo, esta pastilla ya no tendría ningún efecto. Doctora, otra de las cosas que se han asegurado en varios medios de comunicación, ciertos actores políticos, madres de familia, padres de familia e incluso autoridades de nivel eclesiástico, autoridades religiosas, han dicho que con este método anticonceptivo lo que se promueve es la promiscuidad o las relaciones sexuales descuidadas sin que haya un criterio de seguridad de por medio, que los adolescentes pueden tener mucha más facilidad para tener relaciones sexuales, entre otras cosas. ¿Usted cree que es así?
Bueno, a ver, primero también es importante entender que esta es una estrategia no solo desde el Ministerio de Salud, es decir, cuando hablamos de una política para prevenir embarazos no planificados, para prevenir las altas tasas de embarazo en adolescentes que tenemos en el país, la muerte materna, los abortos en condiciones de riesgo, hablamos de que el Ministerio de Salud tiene una parte, ¿no? De ahí tienen que intervenir otros actores del Ministerio de Educación, las familias, la sociedad civil, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, una intervención, ¿no es cierto?, integral. Solo trabajar con métodos anticonceptivos o solo desde la línea de los métodos anticonceptivos no tendríamos los resultados que quisiéramos, que es evitar que exista embarazos no planificados. Tiene que haber otro tipo de estrategias, ¿no? Y está comprobado, ¿no es cierto?, y por prácticas alrededor del mundo, que la información, la educación previene. Es decir, lo que nosotros queremos es que las mujeres y hombres puedan tomar decisiones libres e informadas, ¿no? Que tengan todas las herramientas, que tengan todos los recursos para poder acceder, ¿no es cierto?, a tomar una decisión. Sabemos que la mayoría de embarazos no planificados es porque existe desinformación, porque no hubo acceso a servicios, porque existen muchos mitos sobre la sexualidad en general. A veces se piensa que la sexualidad solo son relaciones sexuales, pero tiene que ver con conocer el cuerpo, con el autoestima, con la identidad, con varias cosas, ¿no es cierto?, que lo que apunta las políticas de salud sexual y reproductiva es que podamos vivir una sexualidad libre, sin discriminación, sin violencia. Tenemos datos alarmantes en el país, ¿no? Una de 4 mujeres sufre violencia sexual en el país. Es decir, necesitamos reaccionar frente a eso y sabemos que brindando la información, poniendo a disposición los métodos, no necesariamente estamos promoviendo, como se dice, una promiscuidad, sino más bien todo lo contrario, que las mujeres y los hombres puedan tomar decisiones, pero que tengan el acceso, que el Estado garantice eso, ¿no? ¿Se tienen datos de a qué edad los ecuatorianos inician sus relaciones sexuales? Sabemos que ahora es muchísimo más anticipado que en años anteriores. Se habla de entre 12 y 14 años, ¿es así? Sí, los últimos datos, ¿no es cierto?, de encuestas, incluso creo que en la última encuesta en Sanud va a salir esta información, pero sabemos que cada vez es más temprano la iniciación, ¿no es cierto?, en las relaciones sexuales, pero también tenemos datos de incremento en violencia sexual, ¿sí? Entonces tenemos varios casos de adolescentes menores de 14 años que han sufrido violencia sexual y que producto de eso se quedan embarazadas, ¿no? Entonces también hay que trabajar en la prevención y en la promoción y obviamente la pastilla anticonceptiva de emergencia, como su nombre lo dice, en situaciones de emergencia, no es un método temporal, no es un método regular, tiene que venir con información y asesoría. Es una respuesta, digamos, de protección y de justicia para los casos de violencia sexual. ¿Cómo va a ser la entrega el Ministerio de Salud Pública de esta píldora? Bueno, la anticoncepción oral de emergencia, como todos los métodos anticonceptivos, son gratuitos, ¿no?, en el Ministerio de Salud. Hemos trabajado en que estén los métodos más modernos, los que tengan la última evidencia científica, métodos que en el ámbito privado tienen un costo alto y están a disposición, digamos, o sea, justamente el reglamento intenta fortalecer que haya la disponibilidad en todos los servicios de salud, pero además la diversidad, porque no todos los métodos son buenos para todas las mujeres, y que venga obviamente primero con una consulta médica, con un chequeo, ¿sí? Y después, por ejemplo, para entregas subsecuentes de algunos métodos, unos carnets en los que yo puedo ir a la farmacia y me entregan, por ejemplo, mis pastillas orales, no tengo que volver a hacer todo el trámite engorroso de entrar a la consulta, que eso es lo que pasa. ¿Qué pasa si yo vivo a 7, 8 horas de un centro de salud, ¿no? ¿Cómo ayudamos, ¿no es cierto?, y eliminamos barreras de acceso justamente para población que tiene dificultad para acceder a los servicios? Entonces, hay algunos mecanismos de gestión para poder fortalecer la entrega y la asesoría e información del tema de salud sexual y salud reproductiva. Doctor, si bien, como decíamos en un inicio, se ha armado todo un escándalo, una controversia, sobre todo mediática, relacionada con la entrega de la píldora del día después, esta pastilla ya era vendida en las farmacias, ni siquiera se requería receta médica para poder ser adquirida, ¿es así? Este medicamento, esta píldora, ya estaba a disposición de la población en forma general desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que ha hecho el Ministerio con este reglamento es normatizar
el proceso de adquisición, de expendio, de administración a la población general para que tenga facilidad de acceso y también una información adecuada para un uso adecuado de un producto que, como se menciona, es de emergencia. Por lo tanto, evidentemente se hacía necesario que tanto en instituciones públicas como privadas exista un reglamento para que se pueda acceder con facilidad. Es evidente que esto era necesario porque todavía en una sociedad actual como la nuestra no se está discutiendo transparentemente esta situación. Yo creo que se debe provocar conversatorios, discusiones que permitan que la gente se entere de esto que ya estaba desde hace tiempo atrás en el mercado, que ya se disponía, pero que no facilitaba el acceso de población vulnerable, entre ellos los adolescentes. Porque mire lo que pasa, si es que usted va a adquirir un preservativo, hasta el preservativo tiene un estigma que cuando usted va a una farmacia y si le dicen quién era el del preservativo, le van a regresar a ver, van a ver las miradas indiscretas, van a ver los comentarios, la broma, solo por un preservativo. ¿Qué pasaría si una persona, entre ellos un adolescente, va y pide esta pastilla? ¿No es cierto? Por lo tanto, esa falta de acceso, esa falta de comprensión desde una sociedad, falta de respeto, no de tolerancia, de falta de respeto a los adolescentes, a las mujeres, a la persona que requiere este producto, ha limitado su uso, el cabal conocimiento y para acceder, para evitar que un embarazo no deseado. Doctora, y sobre la reflexión que hace el doctor, quisiera averiguarle, usted ya nos ha dicho que este es un trabajo integral a través del Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y otros entes del Estado que son responsables de la salud sexual y reproductiva de los ecuatorianos. En ese sentido, quisiera preguntarle cuál es su reflexión de qué deben hacer las familias, cómo debe ser la educación que se debe impartir dentro del hogar y también en los establecimientos educativos, porque como usted bien dice, se crea todo un estigma de la salud sexual, de las relaciones sexuales y además de la adquisición de métodos anticonceptivos. Los adolescentes se ven cada vez más limitados porque son estigmatizados, lejos de ser felicitados, por llamarlo de alguna forma, son estigmatizados. Sí, creo que es importante, por ejemplo, el Ministerio en el marco de este proyecto intersectorial tiene una línea de asesoría que es la 1-800-445-5566 y más del 98% de llamadas que tenemos de quejas, por ejemplo, son de adolescentes que no pueden acceder justamente a ciertos servicios de salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Porque son discriminados, porque les dicen un montón de cosas. Entonces, creo que es importantísimo empezar primero a hablar de sexualidad. Creo que es un tema que todavía es tabú, o sea, estamos en el 2013, pero todavía no se habla de sexualidad, o se piensa que la sexualidad solo se, digamos, limita al tema biológico, sexual, de las relaciones sexuales y no a todo lo que implica la sexualidad. Nosotros nacemos, ¿no es cierto?, con nuestra sexualidad, nos morimos, siendo seres sexuales, ¿no?, que tiene que ver con un montón de otras cosas. Entonces creo que es importante que desde casa, desde las familias se pueda hablar de sexualidad. Incluso una encuesta de Sedatos en el 2010 planteó que el 98% de adolescentes y jóvenes quieren hablar con sus padres y madres. O sea, tienen acceso a un montón de información, internet, televisión, medios, pero quieren hablar con alguien de confianza, porque el tema de la sexualidad tiene que ver con un tema de vínculo, con un tema también íntimo, con un tema que quieres hablar en un espacio donde sea seguro, ¿no? Entonces, ellos están demandando, pero claro, padres y madres de familia tampoco nunca les han hablado. Entonces, ¿cómo yo hablo de sexualidad si a mí nunca me han hablado de sexualidad? Y en ese sentido, creo que es un ¿desde proceso... qué edad es necesario, es indispensable, se requiere hablar con los niños, con los adolescentes? O sea, desde siempre, el tema de la sexualidad es parte de nuestras vidas. Obviamente dependerá en la edad que una persona esté el tema o lo que se deba hablar, pero desde siempre, ¿no? O sea, desde el tema de conocer el cuerpo, desde identificar riesgos, de un montón de cosas, tiene que ver desde siempre el tema de la sexualidad y hay que hablar desde casa, los padres tienen que trabajar eso. El Ministerio de Educación está trabajando con los docentes, con los alumnos, o sea, está metiendo en su malla curricular todo el tema de educación sexual integral, hay que trabajar a nivel comunitario, hay que abrir espacios de discusión y diálogo y hay que empezar a naturalizar el tema de la sexualidad. Es algo tan natural, sin embargo,
tenemos un montón de vergüenza de ponerlo en lo cotidiano, ¿no? Y a veces lo violento, la violencia está más naturalizada que la misma sexualidad, que es parte de nuestras vidas, ¿no? Doctor, estamos hablando de métodos de planificación familiar, pero no solamente la planificación familiar comprende los métodos anticonceptivos. ¿Qué implica? Uno de los elementos claves es poder asesorarle, poder informarle, educarle y comunicarle a la persona que va a hacer uso de la planificación familiar de la variedad de mecanismos que dispone en la actualidad para poder tener una paternidad responsable. Por lo tanto, un trabajo clave que se está realizando es poderle dar todas las opciones. Es decir, si una persona quiere utilizar métodos naturales de planificación familiar, se le asesora, se le indica, se les indica los pros y los contras y puede tomar una decisión informada si es que eso es lo que desea. Puede utilizar dispositivos intrauterinos, puede utilizar anticonceptivos hormonales, es decir, se le explica toda una variedad y hay actualmente una gran variedad que va desde el natural hasta las pastillas o los dispositivos intrauterinos. Entonces requiere una amplia información hacia el proveedor. Pero yo quiero hacer un comentario respecto a la necesidad de que necesitamos desmitificar también el tema de la sexualidad. Y yo insisto en que no debemos echarle la responsabilidad del tema necesariamente al gobierno, al Ministerio de Salud Pública. Todos debemos hablar de este tema en nuestra casa y por lo tanto es responsabilidad de los padres topar este tema. Yo veo una oportunidad preciosa como sociedad y como para provocar a las familias, al núcleo de esta sociedad que es la familia, a que discutamos de este tema, difícil de ser abordado, que no lo sabemos abordar los padres con nuestros hijos, de poder desmitificar también los términos en los cuales se refieren a las partes íntimas, al cuerpo humano. No tenemos por qué ponerle sobrenombres o llamarle de otra manera que no es lo que anatómicamente le corresponde. Comencemos a hablar con nuestros niños desde pequeñitos y ahora con los adolescentes la oportunidad está preciosa. Discutamos en la familia, informémonos adecuadamente y como padres hablemos de este tema. Aprovechemos todos los espacios con nuestros adolescentes, con nuestros chicos que están buscando y demandando la información que dice Daniela. Están queriendo hablar con nosotros y nosotros como padres tenemos miedo de hablar de ese tema. Yo les pregunto a todos, les pregunto a ustedes, ¿cómo obtuvieron información sobre sexualidad? ¿Cómo fue la información que nosotros recibimos hace muchos años? Tal vez usted hace unos 20 años. El resto cuando ya hemos pasado nuestra adolescencia, hace 50 años o 60 años. ¿Cómo fue la información que recibimos? ¿Quién nos dio la primera información? ¿Dónde obtuvimos esa información? Muchas veces no fue de la fuente adecuada. Hicimos en revistas, hicimos en comentarios de que el compañero más viejo de unos años más era el más experto. Y ahora el acceso a Internet que también puede perjudicar. Cualquier cantidad de información y no buena. Por supuesto, puede perjudicar y también beneficiar, depende de la fuente a la que acudan nuestros niños, nuestros adolescentes, pero sin lugar a dudas, la fuente familiar, la madre de familia, el padre de familia, será el ente más capacitado para dar a conocer cuáles son los aspectos fundamentales sobre la sexualidad. Yo quiero agradecerles muchísimo por sus comentarios, sus reflexiones y sobre todo por estos datos que nos dan una pauta más directa, más certera de lo que está pasando en nuestro país y de los métodos anticonceptivos que, si bien es cierto, representan una responsabilidad del Estado, pero también representan una responsabilidad dentro de las familias. Hablemos de sexualidad, han dicho ambos, y así les hacemos un llamado también a nuestros amigos y amigas televidentes. Hablemos de sexualidad con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los adolescentes, con los niños que están en casa, para evitar embarazos precoces, para evitar violaciones, para evitar que cualquier tipo de estas circunstancias se puedan producir. Muchísimas gracias por acoger nuestra invitación. Quisiera agregar un dato adicional. La planificación familiar rompe el círculo de la pobreza y mejora la calidad de vida. Existe una relación entre el embarazo adolescente y variables socioeconómicas como la pobreza, la educación y el acceso al trabajo. 45% de las adolescentes que se embarazaron no estudiaban ni trabajaban antes de quedarse embarazadas. Una reflexión para ustedes. Hasta la próxima.